cómo enfrentar el sufrimiento. Todos en esta vida hemos sufrido, ¿no es verdad? Si alguien dijera esta noche, yo no he sufrido, o bueno, no he sufrido tanto, quiero recordarte el momento de tu nacimiento, cuando sufriste un cambio de temperatura terrible que te provocó el primer grito de sufrimiento. Cuando nace un bebito, ¿qué es lo primero que hace el bebito? ¡Ah! ¡Ah! Y empieza a chillar en un llanto inconsolable de sufrimiento, porque es un cambio brutal. Entonces, desde el mismo momento del nacimiento, ya estamos sufriendo. El día de hoy todos estamos sufriendo el envejecimiento. No importa la edad que tú tengas, tú el día de hoy eres un día más viejito que ayer. Y esto le produce a tu cuerpo sufrimiento, tarde o temprano. Muchos han sufrido carencias, dolores, decepciones, divorcios, traiciones, despechos. Otros han sufrido robos, asaltos, secuestros, etc. Por ejemplo, el gran compositor de música Ludwig van Beethoven, este hombre que compuso 9 sinfonías preciosas, la sexta sinfonía es la sinfonía pastoral, y tú cierras tus ojos y ves como animalitos y que llueve, preciosa esa sinfonía, la 9ª sinfonía muy famosa. Cuando Beethoven estaba en la cúspide de su carrera, sufrió la enfermedad de sordera, se quedó sordo, el gran compositor Beethoven. ¡Qué barbaridad, qué tremendo! El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando estaba a punto de ser elegido como senador de su estado, allá en la nación americana, murió en ese mismo día su hijo primogénito que había estado buscando por varios años con su esposa, y el día que lo eligieron senador, murió su hijito primogénito. Viktor Frankl, quien fue un psicólogo muy famoso alemán, sufrió la pérdida de su esposa y de sus 2 pequeñas hijitas en uno de los campos de concentración nazi a manos de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirle algo muy importante. El hecho de ser hijos de Dios no es ninguna garantía en esta vida de que no vamos a sufrir. Todos en esta vida vamos a experimentar el sufrimiento. La pregunta no es si vamos a sufrir o no, eso está muy claro, todos vamos a sufrir. La pregunta es si tú vas a decidir caminar en medio de tus sufrimientos con Cristo, o si lo vas a hacer en la soledad de tu orgullo. Miran lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4. Juan 16, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Miren, cuando yo muera y resucite, todo va a ser maravilloso. Nadie los va a lastimar, todo va a ser extraordinario. Va a ser como ir a Six Flags. ¿Eso les dijo? Les dijo: discípulos, cuando yo muera y resucite, los van a perseguir, van a querer asesinarlos, los van a azotar, los van a golpear. Y cuando esto pase, no digan que yo no se los advertí. Así que el cristianismo no es, ¿verdad?, una forma de vida que nos lleve a estar exentos del sufrimiento. Todos tenemos que sufrir. El rey David en el Antiguo Testamento, cuando cometió adulterio con Betsabé y tuvo su primer hijito, sufrió una depresión terrible, porque cuando nació el bebé se murió inmediatamente. Qué terrible dolor sufrió David por su adulterio. El profeta Jeremías fue encarcelado, fue maltratado, lo golpearon, lo insultaron. Sin embargo, él siguió adelante escribiendo la palabra de Dios, sufrió cosas indecibles. Y quizá uno de los personajes que más sufrió en el Nuevo Testamento fue, sin duda, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue azotado, un día lo golpearon de tal manera que lo dejaron tirado, lleno de sangre, pensaron que estaba muerto.
En otra ocasión lo flagelaron, lo llevaron preso hacia Roma. Tuvo una vida de grandes sufrimientos, hambres, necesidades, pestes. Otra vez que iba a otra ciudad, naufragó su barco y ahí prácticamente, ¿verdad? Pensaron que todos iban a morir, pero Dios tuvo misericordia y rescató a todos los que habían naufragado. Muy bien, entonces podemos hacer 3 preguntas esta tarde. La primera es, ¿por qué existe el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces Él permite que los seres humanos suframos? Segunda pregunta, ¿qué propósito hay detrás del sufrimiento? ¿Habrá algún propósito atrás de esto? ¿O será simplemente que a Dios le gusta vernos sufrir? Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer en medio de una crisis? Tal vez tú perdiste el trabajo, tal vez un familiar tuyo falleció o estás experimentando una enfermedad tremenda, tal vez vienes de un divorcio, vienes de un despecho, tu novia te dejó, ¿verdad? Te robaron, entraron a tu casa, secuestraron a algún familiar y eso nos produce un tremendo sufrimiento. Las mamás sufren mucho cuando los hijos andan en malos pasos. Las esposas sufren tremendo cuando los esposos andan en alcoholismo, por ejemplo. Esto les produce un sufrimiento brutal, ¿verdad? Desgarrador. Vamos a contestar brevemente cada una de estas preguntas con la palabra de Dios. Primera pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento? Bueno, esta pregunta tiene respuestas en la Biblia. ¿Será Dios el culpable del sufrimiento? ¿Será Él el responsable de nuestros sufrimientos? De ninguna manera. Dios no creó el pecado. Entonces, la primera causa por la cual nosotros sufrimos es por el pecado que mora en nosotros. El plan de Dios no es que hubiera sufrimiento ni que pecáramos, pero al mismo tiempo Dios tenía que crear seres con libertad de decidir. Entonces, en el huerto del Edén, Dios creó un hombre, de su costilla creó una mujer y les dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no coman. Es el único que no pueden comer. ¿Por qué Dios se los prohibió? Para probar su fidelidad y su obediencia. La historia de Adán y de Eva no es ficticia, no es un cuento de hadas ni de la primaria. Es una historia real que ocurrió. Dios creó un hombre y una mujer. Y estos hombres decidieron desobedecer a Dios. Entonces, ¿quién fue el responsable de su desobediencia? ¿Dios o ellos? Ellos fueron los responsables. Y a través de esa desgracia, en el huerto del Edén, entró el pecado a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, se refiere a Adán, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán en el huerto del Edén. Y por el pecado de Adán entró la muerte. ¿Sabe por qué tenemos que morir? Por el pecado de Adán. Porque uno de los efectos del pecado es la muerte física. Por eso nos hacemos viejitos y ya el ochentón y noventón, me salieron cataratas, el riñón, el aparato digestivo, los huesitos, 90, 95, los más robustos, 95, 100 años, sí. Adiós, se terminó. ¿Por qué tenemos que morir? Por el pecado que entró en el huerto del Edén. Y alguien podría hacerme una pregunta esta tarde y decir: oiga, pastor, qué injusticia. Yo no soy culpable del pecado de Adán. Yo ni lo conozco. Ni estuve en el huerto del Edén, yo ni había nacido. ¿Por qué Dios me hace responsable de un pecado que cometió un fulano hace miles de años que yo ni conozco? ¿Verdad? ¿Nunca se han preguntado esto? ¿No? Bueno, ¿por qué somos responsables si nosotros no estuvimos en el Edén? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Mira, en primer lugar, tú tienes suficiente con tu propio pecado. Olvídate del pecado de Adán. Tenemos suficiente con nuestro propio pecado. Porque todos hemos pecado, ¿no es verdad? Entonces, en vez de echarle la culpa a Adán hace miles de años, tú ocúpate en tu propio pecado primero, antes de ocuparte del de Adán. Y en segundo lugar, les voy a dar una ilustración para que comprendamos esto. Imagínense que el presidente Peña Nieto hoy en la noche sale en la tele y nos dice: mexicanos y mexicanas, he decidido declararle la guerra a Estados Unidos para recuperar todos los territorios que nos quitaron en el siglo XIX. Así que agarren los fusiles y prepárense para los bombazos. Tú estás viendo esa noticia y levantas la mano en tu casa y dices: oiga, presidente, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo menos contra los Estados Unidos? ¿Qué le pasa? Te hago una pregunta.
el hecho de que tú no estés de acuerdo con la decisión del presidente te exenta de las consecuencias de la guerra. Y si mandan un bombazo y cae en tu casa, aunque tú no estuvieras de acuerdo con esa guerra, tienes que sufrir las consecuencias de la decisión del representante de todos los mexicanos, ¿no es verdad? De la misma manera, el representante de todos los seres humanos, ¿saben quién fue? Adán en el huerto del Edén. Y por las decisiones de él, nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de el pecado. Así que la primera razón por la cual existe el sufrimiento es por el pecado que mora en nosotros. Por eso sufrimos y Dios no es responsable. Segunda causa del sufrimiento. Número 2, ¿por qué existe el sufrimiento? En segundo lugar, porque vivimos en un mundo totalmente corrupto. Esta tierra está gobernada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Satanás gobierna en este sistema, en este planeta, temporalmente. Y a nuestro alrededor vemos los efectos del pecado. Por ejemplo, en los últimos 6 años, llevamos en México más de 40,000 muertos. 40,000 muertos debido al crimen organizado. En México, 40% de todos los mexicanos, que somos como 120 millones, 40% hemos sido objetos de extorsiones, mordidas, corrupciones, robos, asaltos o secuestros. Mejor no pregunto a quién lo han asaltado, ¿verdad? Ni levanten la mano. Pero ¿no es cierto que estamos viviendo las consecuencias del pecado? Entonces el sufrimiento existe porque el mundo entero está gobernado por el maligno. Y en tercer lugar, el sufrimiento existe por obra de Satanás y de sus demonios. Satanás es un ser real, es un ser inteligente, que tiene un ejército de demonios. Y los demonios son seres inteligentes. Ese es el significado de la palabra demonio. Daemon del griego significa ser inteligente. Y estos seres inteligentes tienen una triple función: robar, matar y destruir. El propósito principal de Satanás es atormentarte y hacerte sufrir. ¿De dónde sacamos esta verdad bíblica? De Primera de Pedro, capítulo 5. Vean este versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Satanás puede producir aflicciones tremendas, físicas, psicológicas, emocionales. Él puede oprimir a una persona, puede traer depresión, enfermedad, amargura. Los pensamientos de suicidio son opresiones diabólicas. Cuando ya piensas que no hay salida, ya me divorcié, ¿y qué va a pasar? No tengo trabajo, mejor me doy un tiro. Ya hay una opresión diabólica tremenda sobre esa persona. Tremenda. Tú necesitas consejería y necesitas orarle al Señor que tenga misericordia de ti, que quite esa opresión sobre tu vida. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Léanlo conmigo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Toca a la persona que está a tu lado y dile: Dios quiere que estés firme y velando todo el tiempo, porque tu adversario, el diablo, está buscando cómo te puede devorar. La primera forma de cerrarle puertas al diablo es reconciliándote con tu familia. Pídele perdón a tu esposo, a tus hijos esta noche. Si hace 5 años no le hablas a tu hermano porque te peleaste por la herencia, pídele perdón a tu hermano y regresa la parte que tomaste que no era justa. Ponte a cuentas con tus hermanos, pídele perdón a tus abuelitos, pídele perdón a tus papás, porque cuando hay rencores y amarguras es una puerta enorme abierta en tu casa para opresiones demoníacas, y eso te va a traer mucho sufrimiento. Estas son las causas del sufrimiento: es el pecado, es la corrupción del mundo y es Satanás y sus demonios. El pecado siempre produce terrible sufrimiento. Por eso Jesucristo murió entre los sufrimientos más terribles y espantosos, ¿verdad? Horrendos, en la cruz del Calvario, porque todo tu pecado y el mío fue descargado sobre su cuerpo. Por eso él acabó destrozado. El pecado produce sufrimiento. Vamos a contestar la segunda pregunta esta noche. ¿Habrá algún propósito detrás del sufrimiento?
Porque todas las cosas están bajo el control de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y estás sufriendo, ¿tendrá Dios un propósito atrás de esto? ¿O a Dios le gustará y se regocijará Dios de que tú sufras? De ninguna manera. Nuestro Dios es un Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Dios no se regocija de que tú sufras. Él tiene propósitos muy especiales en medio de tu sufrimiento. Si estás padeciendo, ¿verdad?, una enfermedad, si estás padeciendo una situación muy dura en tu casa, si estás sufriendo la pérdida de un familiar, de un ser querido, tu mamá, tu hijito tal vez fallecieron y hay un sufrimiento desgarrador, hay un propósito muy importante en tu vida. Apúntelo. En primer lugar, que te acerques a Dios, que te acerques a el Señor. Hay personas que Dios les permite vivir una vida, llamémosle normal, entre comillas. Personas que nunca se enfermaron, viven contentas, viven felices, tienen buen trabajo, tienen a sus hijos, se llevan bien con los abuelitos, todo está perfecto. Hace 8 o 10 años que, pues, la verdad, no has tenido muchos problemas, está todo muy, muy bien. Muchas de estas familias se olvidan de Dios, porque cuando nos va bien, normalmente lo último que nos acordamos es de Dios, ¿no es cierto? Hermano, ¿por qué ya no vienes a los estudios? Ya dejaste de venir los domingos, ya no oras. Lo que pasa es que pues, todo me va bien, ¿para qué busco a Dios? Mi empresa va bien, mi negocio va bien, tengo recursos, estoy contento, tengo salud, ¿para qué busco a Dios? Muchas personas se comportan de esta forma y cuando piensan que no necesitan a Dios en su orgullo, Dios aplica entonces algo que se llama sufrimiento. Porque a través del sufrimiento es que nos podemos acercar a Dios cuando estamos en un orgullo tremendo en nuestras vidas. Sin la experiencia del sufrimiento hay muchas personas que jamás hubieran conocido y jamás se hubieran acercado a Dios. Esto es increíble, ¿verdad? Personas que tenían una vida, ¿verdad?, relajada y de pronto un accidente tremendo automovilístico, una crisis financiera. Y si no hubieras tenido esa crisis o ese accidente automovilístico, si no hubieras pasado por ese divorcio, quizá jamás hubieras conocido de Dios, ¿no es verdad? Un día fui a orar por un hermano que ya se alejó de la iglesia, su esposa y sus hijos venían aquí, pero él ya no venía. Y era un hermano muy próspero y muy sano, nunca había pisado un hospital, pero a los 48 años de edad, un accidente automovilístico. Y quedó desfigurado, un accidente terrible, y yo fui a su cama de hospital y le dije, ¿ya entendiste lo que Dios quiere a través de esto? Que te acerques a Él, porque tu vida no es nada sin Jesucristo. Separados de Él, hermanos, nada podemos hacer, ¿no es verdad? Así que si estás sufriendo, no vayas con los brujos, no vayas a que te hagan una limpia, no vayas a ver los horóscopos, no vayas a consultar las cartas. El único que te puede ayudar en medio de tu sufrimiento es Jesucristo, el Hijo de Dios. Díselo al de junto, es el único que te puede ayudar en medio de lo que tú estás pasando. Amén. Segunda razón para el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? En segundo lugar, para que tu fe se fortalezca. Para que tu fe se fortalezca. Si tú crees en Dios y Dios está permitiendo un tremendo sufrimiento en tu vida, al final de ese sufrimiento Dios se va a glorificar y va a sacar algo bueno de esos años de sufrimiento. Pastor, estoy sufriendo porque llevo muchos años orando por mi esposa, no llega, sufro. Pues dale gloria a Dios, porque tu fe se está fortaleciendo y cuando llegue tu esposa y tu esposo, vas a tener todas las bendiciones de Dios. Valió la pena, ¿no? Miren lo que le pasó al justo Job. ¿Se acuerdan de Job? Si alguien sufrió en el Antiguo Testamento fue Job. Dios le quitó su casa, su ganado, su dinero, todo. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y permitió unos sufrimientos brutales, le dio sarna desde la cabeza hasta los pies y agarraba así un pedazo de traste roto y se rascaba la sarna, imagínense, se sangraba todo Job. Un día le dijo, Señor, Señor, llévame mejor, ya no quiero vivir.
Pero Job jamás perdió su fe en Dios. Nunca maldijo a Dios. Aunque su esposa se lo dijo, maldice a Dios y muérete. Job nunca maldijo a Dios. ¿Por qué Job nunca maldijo a Dios en medio de sus sufrimientos? ¿Sabe por qué? Porque Job amaba a Dios. ¿Cuál es la lección del libro de Job? Que la verdadera fe salvadora es inquebrantable. Si tú realmente amas a Dios y has creído en Él, y Él te ha dado la gracia de arrepentirte y de confiar en Él por su misericordia, esa fe que te ha dado es inquebrantable. Nada ni nadie la puede romper. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero muchos cristianos se doblan, son como de papel. Los cristianos del siglo XXI, el cristianismo light, así como los yogurts light, los jugos light, también los cristianos light. Entonces se convierten y te da una gripita, una bronquitis. ¿Por qué, Señor, permites esto? Que no eras un Dios bueno. A mí se me hace que Dios no existe. Lléveme con el doctor. Dios me falló. Y se rompen a las primeras de cambio. Muchos cristianos, muchos supuestos hermanos que se convirtieron en apariencia cuando vino una prueba tremenda sobre su vida y falleció uno de sus hijos o tuvieron una prueba financiera, blasfemaron de Dios. El esposo los abandonó y en vez de clamar a Dios y confiar en Dios y depositar su fe en Dios, contrataron espías o fueron con brujos que les dijeran con quién andaba su esposo. Entonces el sufrimiento tiene el propósito de probar tu fe, si realmente eres cristiano. Porque es muy fácil creer en Dios cuando todo va bien. Ay, Señor, qué padre. Tengo trabajo, tengo salud, aleluya, gloria a Dios, cantamos las alabanzas y nos vamos a la casa. Pero cuando estás enfermo, ¿qué tal? No es tan fácil, ¿verdad? Cuando hay una prueba no es tan fácil. Entonces el sufrimiento tiene el propósito de probar tu fe. Vean el Salmo 23. ¿Quién escribió el Salmo 23? El rey David. ¿Ustedes creen que David sufrió? David fue un hombre que amaba a Dios, que tenía un corazón conforme al de Dios, pero que cometió muchos errores. Su error principal fue tener 7 mujeres. Ay, David cometió adulterio. Y esto le trajo desgracias brutales en su vida. Pero él escribe el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se arrepintió David de sus adulterios? Claro que sí. Uno de sus hijos quiso quitarlo del trono. Él sufrió cosas terribles, la muerte de otro de sus hijos, la muerte de Absalón. Bueno, David sufrió lo indecible, y este sufrimiento tuvo el propósito de que David se arrepintiera y que fortaleciera su fe en Dios. Toca a una persona y dile: Dios va a permitir sufrimiento en tu vida para probar tu fe. ¿Cómo vas a salir de la prueba? ¿Remilgarás de Dios en medio de tu sufrimiento? ¿Blasfemarás de Dios? ¿O dirás como David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón? Otro versículo que está en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice la Biblia en este versículo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pastor, se metieron a robar a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué Dios no me protege? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Por qué permitió eso Dios? Y se enojan, ¿verdad? Cuando pasan una situación de sufrimiento. ¿Por qué, pastor, Dios permitió eso? Bueno, si tú eres hijo de Dios realmente y crees este versículo, ese asalto va a ser para tu bien al final. Dios va a transformar esa maldición y ese asalto para un beneficio. Y el primero es que aprendas a no depender de los bienes materiales. Y el segundo es que aprendas a bendecir y a perdonar a tus enemigos. Y el tercero es que deposites tu fe y tu confianza en Dios y no en una casa y en 5,000 pesos. ¿Por qué Dios permitió ese asalto? Para probar tu fe. Todas las cosas te ayudan a bien. Entonces, entraste a tu casa y asaltaron. Si tú eres un cristiano maduro: ay, Señor, asaltaron tu casa. Ay, te robaron esos 5,000, ni eran míos esos pesos, son tuyos, Señor.
Gracias, Padre, porque se llevaron todos los muebles. Vamos a cambiar de muebles, vamos a renovar la sala. Gloria a Dios. Ay, Señor, se llevaron las alhajas y se llevaron el poquito, las joyitas que teníamos. Gracias, Señor, tenemos joyas más grandes en el cielo. ¿Cuál es el problema? Todas las cosas obran para tu bien si tú amas a Dios. Pero si reaccionas de la otra manera, ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué esto y aquello? Ahí tú no amas a Dios entonces. Tú amas más al dinero que a Dios. ¿Ya lo viste? Entonces Dios permite el sufrimiento para fortalecer tu fe. Si tú estás sufriendo esta noche, hay una palabra de Dios para ti, que está en Isaías 41, verso 10. Isaías 41, versículo 10. Al final de la tormenta, ¿qué sale siempre? El sol, ¿verdad? Si estás pasando una tormenta terrible en tu vida, aprende este principio. Al final de la tormenta, como cuando Jesús iba con los discípulos, siempre sale, ¿qué cosa? El sol. ¿Qué dice Isaías 41, 10? Léanlo conmigo. No temas, así van a estar. Más fuerte, hermanos, díganlo conmigo fuerte. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dale la gloria a Dios y alábalo en medio de tu sufrimiento. Y el tercer propósito del sufrimiento es el siguiente, número 3. Dios tiene un propósito precioso atrás de cada prueba y sufrimiento. Y ese propósito es, en tercer lugar, que tu vida se parezca más y más a la vida de Jesús. Que tu vida se parezca cada vez más a la vida de Jesús. Hermanos, Jesús sufrió. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sufrió Jesús o sí sufrió? Desde que nació no tenía ni dónde nacer, ¿verdad? Lo echaron ahí en un bebedero de animales. Después lo persiguieron y Herodes lo quería matar. Tuvieron que salir sus papás hacia Egipto huyendo. Después regresó y sufrió el rechazo de sus hermanos, que lo trataban como payaso de circo. A Jesucristo: haz este milagro, Jesús, haz aquello, a ver si sí es cierto. Se burlaban de él sus hermanos. Lo rechazaron, uno de sus discípulos lo traicionó. Los otros discípulos se fueron cuando él estaba muriendo en la cruz. Sufrió el rechazo, sufrió el juicio más injusto de la historia. Jesucristo sufrió muchísimo y fue perfeccionado por Dios a través de sus sufrimientos. Así que cuando tú sufres, dale gracias a Dios, porque es una oportunidad para parecerte más y más a Jesucristo. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos, cuando pasamos por pruebas? Gozarnos, en vez de deprimirnos y angustiarnos. Me robaron el auto, pastor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a los rateros mejor? A mí me tocó, me asaltaron en la combi. Pues ¿qué no soy tu hijo? Nada más me asaltaron a mí y a todos los incrédulos no les quitaron nada. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Y en vez de gozarnos, nos angustiamos, nos da taquicardia, nos deprimimos. ¿Qué dice la Biblia? Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Te asaltaron nada más a ti. No le preguntes a Dios, ¿por qué a mí? Dile al Señor, ¿por qué no a mí? Qué bueno que me asaltaron a mí, que soy hijo de Dios, no tengo mi seguridad en las cosas financieras. Qué bueno que no asaltaron a esta señora, que ella necesita ese dinero. Qué bueno que mejor me lo quitaron a mí. Gracias, Señor. Ayúdame a perdonar a estos maleantes. Dame un ministerio para ir a predicar a la cárcel a los secuestradores, asesinos, violadores y asaltantes de combi, Señor. ¿No? ¿Cómo la ven? Levanta tus manos, dile, Señor, dame gozo cuando me encuentre en diversas pruebas. Enséñame a gozarme y alegrarme en medio de mi sufrimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú sufres, Jesús está sufriendo junto contigo.
Cuando tú estás en un lecho de muerte, en una cama, en un hospital, un asalto, Jesús está junto a ti, porque Él es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Él sufre junto contigo. Una hermana hace algunos años en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, falleció de cáncer, esposa de un pastor. Entonces, cuando le diagnosticaron el cáncer terminal, la hermana dijo, en primer lugar, ¿por qué, Señor? Si nosotros te servimos y nosotros te alabamos, ¿por qué permites este cáncer? Me diagnosticaron ya con muerte, Señor. Y a los pocos días el Espíritu Santo le habló a su corazón y entonces ella cambió la pregunta. En vez de decir, ¿por qué a mí, Señor, que soy tu hija y tu sierva? Dijo, ¿por qué no a mí, Señor? Qué bueno que a mí me da cáncer, porque si yo muero, Señor, y tú decides llevarme, yo me voy contigo, Señor. Te doy gracias que este cáncer me dio a mí y no le dio a una persona incrédula, porque si ese incrédulo muriera de cáncer, terminaría en el infierno. Gracias, Señor, extiende tu gracia sobre los incrédulos y que este cáncer sirva como testimonio para que ellos puedan convertirse. Entonces deja de preguntar ¿por qué a mí? Comienza a preguntar ¿por qué no a mí? Si Dios tiene control de todas las cosas. Otro testimonio, una pareja de pastores y ella salía a hacer ejercicio todas las mañanas, una familia preciosa con 2 niños, es un testimonio verdadero. Y entonces ella le gustaba el ejercicio y un día platicando con su esposo le dijo, mi amor, ¿sabes qué? Mis papás, tú sabes que no son cristianos y ellos rechazan a Cristo, pero si mi muerte sirviera para que ellos se convirtieran, yo estaría gustosa de morir con tal que mis papás conocieran a Cristo. Total, pasaron algunos años y esta muchachita, la esposa del pastor, salió a hacer ejercicio allá al parque y entonces le salieron 2 maleantes. La golpearon, le quitaron lo que llevaba, la violaron y después la asesinaron a sangre fría, a cuchillazos. Falleció, la llevaron al servicio funerario y vinieron sus papás. Y el pastor de su iglesia y su esposo compartieron el servicio funerario del amor de Cristo y de que ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios. Y los primeros en hacer la decisión por Jesucristo y arrepentirse fueron sus papás. ¿Sacó Dios algo bueno de su muerte y de ese asesinato brutal? Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, y Él no nos prometió que no vamos a sufrir. Así que si tú amas a Dios y andas en santidad y Dios permite que sufras, dale gracias a Dios, porque Él tiene el control. Amén. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi vida. Y si tú permites cualquier sufrimiento, Señor, yo lo recibo con gozo, Señor, porque sé que tú te glorificarás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Última pregunta. Alábalo a Dios. Última pregunta. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Esto es como una sesión de consejería, ¿no? Personal. Si tú estás sufriendo, aquí hay unas instrucciones que te van a ayudar mucho. Todas son bíblicas. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? En primer lugar, orando fervientemente a Dios. Si tú te amargas, ¿por qué se fue mi novia? ¿Por qué esto y aquello? ¿Por qué me enfermé? Ahí la amargura es como un cáncer, es como un veneno que te va a terminar asesinando a ti. Tú tienes que levantarte como las águilas que se levantan por encima de las tormentas y confiar en Dios. Van a venir pensamientos negativos, de depresión, de tristeza, de muerte, de suicidio. Eso deséchalo como basura, levanta los ojos al cielo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y comienza a orar, comienza a comunicarte con Él. Si es una enfermedad, ten confianza que Él la puede sanar. Y si no la quieres sanar, te vas al cielo. ¿Cuál es el problema? Si es falta de trabajo, Él puede proveerte. Y si tú sigues con vida y te sigue latiendo el corazón, dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Si es un divorcio, una separación con tu esposa, con tu esposo, Dios puede traer restauración. Él es un Dios poderoso y maravilloso, pero confía en Él. Ora,
hacia el cielo todos los días y el Señor va a contestar tu oración. Ya sácate de la mente tus miedos, tus problemas, tus angustias. Echa eso a la basura, porque si tú permites que tu mente te gane y que estés en la depresión y en la tristeza y en las quejas, estás entonces pecando contra Dios. Porque dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si tú estás esperando realmente las bendiciones de Dios, desecha esas cosas y concentra tu mente en Jesucristo. Señor, aquí estoy en la cama de hospital, tuve este accidente, me van a anestesiar, me van a hacer esta cirugía. Padre, te bendigo, gracias por este accidente, Señor. No entiendo por qué lo permitiste, pero tú vas a sacar algo bueno. Y ya te anestesian y te vas a la cirugía. Pastor, tengo miedo, me salió un tumor, me van a operar. ¿Qué? ¿Y si me muero, pastor? ¿Amas a Dios, hermana? Entonces, ¿cuál es el problema si te mueres? Ay, pastor, ¿cómo me dice eso? Pues es lo que dice la palabra, ¿no? Para mí el vivir es ganancia, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Le dije, hermana, cuando estés a punto de que te lleven al quirófano, en vez de estar, ay, tengo miedo, ay, ¿y qué me va a pasar? Y si me muero, vengan hijos, me despido de ustedes, ay, ya me voy a morir, ¿qué va a pasar? ¿Y si se equivocan los doctores? En vez de eso, cierras tus ojitos, te pones tranquila y dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Gracias, Señor. Tu mente está concentrada en Dios, porque eres un hombre y una mujer de oración. Y Dios va a estar contigo en esa cirugía, ¿no es verdad? Segundo consejo, número 2, medita y memoriza la palabra de Dios. Medita y memoriza la palabra del Señor. Todos los días de tu vida, memoriza la palabra de Dios y medítala. En la noche muchos de ustedes se van a dormir angustiados, deprimidos, te da insomnio, el problema, la economía, y ahí estás tratando de conciliar el sueño con insomnio. Te tienes que meter chochos y a las 2 de la mañana te tumban y te duermes, porque estás angustiado. Dice 1 Pedro capítulo 5, echa toda tu ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ti. En vez de que estás todo angustiado así con la sábana, comienza a memorizar pasajes maravillosos, preciosos de la palabra de Dios. Te enseño uno para que te lo memorices. Romanos capítulo 8, véanlo rápidamente. Comiencen a memorizar este pasaje que es precioso y que es maravilloso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estás en tu angustia y en la madrugada, estoy seguro que ese problema, que esa necesidad, ni la vida ni la muerte me pueden separar de tu amor. Ya acabé el versículo. Ay, los problemas, parecen como avispas, ¿verdad? Que te están picando aquí en la mente. ¿No les ha pasado? Un pensamiento, otro, puros pensamientos negativos, de muerte, de depresión. Tienes que dar tu batalla, hermano, eres un guerrero de Dios. Entonces, cuando venga otra vez el pensamiento, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades me pueden separar del amor de Dios. Ya lo dije 2 veces. Ay, la renta, ay, el cáncer, ay, ni la vida, ni la muerte. Es una batalla. Tu mente, como estás en un estado todavía, ¿verdad?, en tu carne, está inclinada hacia la depresión, hacia el pecado. Es nuestra situación normal. Pero con la ayuda del Espíritu Santo la balanza se equilibra y se dobla hacia las bendiciones de Dios. Amén. Tercer consejo, rápidamente, busca consejería con personas cristianas que te puedan ayudar. Busca consejería, no te quedes solo, porque hay personas que están sufriendo terriblemente y por su orgullo no quieren venir a consejería. Oye, te estás divorciando, vamos con el pastor. No, que el pastor, yo no voy a contar mis cosas. ¿Qué le importa al pastor? Quédate con tu orgullo. La consejería es voluntaria, aquí no te obligamos a nada, por eso se llama consejería. Te damos un consejo, tú sabes si lo obedeces o no, pero por tu orgullo no has querido venir y ahí vas a seguir en tu depresión.
Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Tú necesitas recibir consejería. Es muy importante. En cuarto lugar, en último lugar, resiste hasta que llegue tu liberación. Dile al de junto, resiste, resiste, aguanta hasta que llegue tu liberación. No te rajes, así diríamos la Biblia mexicana, ¿verdad? No te rajes, no te amargues, no te eches para atrás. No, díselo, no tires la toalla, dile. No tires la toalla. Un hermano estuvo más de 2 años sin trabajo. Pastor, ¿y cómo le voy a hacer? Ay, se jalaba los pelos. Y orábamos, y nada, y nada, y nada, y nada. Y esos más de 2 años, Dios no lo dejó sin comer. Ni un solo día, ni a él, ni a sus hijitos. Y yo le dije, aguanta, resiste, busca a Dios, no tires la toalla. Y él oraba, y nada, y nada, y nada, y nada. Y a los 2 años Dios lo bendijo con un trabajo precioso. Gracias, Señor. Aguante, porque somos guerreros. ¿O qué, somos cristianos de papel? Pregúntale al junto, ¿de qué estás hecho, mano? ¿Eres guerrero o eres de papel? Amén. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Enséñanos a gozarnos en nuestras debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Gracias te damos, Señor, esta noche, porque nos permites el privilegio de escuchar tu palabra. Hay muchas personas aquí que están enfrentando diferentes pruebas y diferentes sufrimientos, Señor, debidos al pecado o a decisiones equivocadas, debidos al enemigo, a su carne. Muchos están sufriendo esta noche. Yo te pido que en tu gracia y misericordia, Señor, tú derrames consuelo sobre sus corazones y les des la gracia de poder resistir en medio de las pruebas, porque el sufrimiento permite que la fe sea probada, Señor. El sufrimiento nos acerca más a ti, a los que te amamos, y el sufrimiento permite que nuestras vidas se parezcan más a la vida de Jesucristo. ¿Por qué no le agradeces a Dios con tus manos y le dices, gracias, Señor, por cada prueba, por cada problema, Señor? Enséñame, Señor, a buscarte en medio de mis sufrimientos y de mis pruebas. Te entrego mis aflicciones, mis problemas, mis cargas y mis sufrimientos, Señor. Te pido que consueles mi corazón, porque tú tienes cuidado de mi vida, Señor, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias, porque detrás de cada sufrimiento está tu gracia y tu misericordia escondida, Señor. Bendito seas para siempre. Amén. Gracias en el nombre de Jesús.